Bien, en esta primera clase vamos a hablar sobre lo primero, que es la naturaleza de la oración. Y les voy ya diciendo más o menos qué es lo que voy a seguir. Yo voy a seguir fundamentalmente a dos maestros a través de un sintetizador que ha logrado recoger la doctrina ya recogida y bastante sintetizada por estos maestros. Estos dos maestros son el padre Garrigou-Lagrange y el padre Roger Marín, ambos dominicos, y el que sintetiza todo esto es el padre José María Iraúro y José Rivera, que escribieron un libro llamado Síntesis de Espiritualidad Católica, ¿sí? Entonces, vamos a empezar con esto. ¿Qué es la oración? Para empezar a hablar de qué es la oración, digamos en primer lugar una cosa muy simple. Jesús oró. Si Jesús, que era hijo de Dios, hizo oración, cuanto más nosotros, que somos pobres mortales, no necesitamos hacer oración. Entonces, Jesús orante, lo que quiere mostrar con su oración es que Él está, lo que Él quiere es mostrar cómo nosotros hemos de relacionarnos con Dios. Recordemos esto, la pasión, digamos así, el deseo más grande, en ese sentido se usa modernamente el término pasión, el deseo más grande de nuestro Señor Jesucristo es que su Padre sea glorificado. Que su Padre sea glorificado por los hombres. Para que sea eso, es necesario que los hombres le tributen a Dios, lo único que podría no dirigirse a Dios, ¿sí? Su voluntad, su inteligencia y su voluntad. Entonces, lo que se hace en la oración es, todas las cosas fatalmente están dirigidas a Dios, de algún modo, pero la inteligencia y la voluntad se dirigen libremente a Dios a través de la oración, ¿sí? Entonces, Jesucristo lo que nos muestra es cómo toda una vida completa puede estar dirigida a Dios, y para eso es necesario la oración, ¿sí? Entonces, Jesús orante, Él nos ha dado el ejemplo. Muchas veces los apóstoles fueron a buscarle y de hecho Él estaba en esos momentos en oración, y una vez Pedro fue a decirle: Señor, todos te buscan. Sí, pero yo estoy aquí, estoy en lo que corresponde. Por su función sacerdotal, Jesucristo tiene que hacer oración, ¿sí? Jesucristo hace oración. Jesucristo se trata con el Padre, no porque Él necesite de eso, porque uno puede pensar, nosotros hacemos oración porque necesitamos. Sí y no. Necesitamos por una parte, y por otra parte hace parte de de esa relación que nosotros tenemos con Dios, porque somos criaturas suyas, porque tenemos nuestro origen y nuestro fin último en Él. Entonces, cuando hacemos oración, digamos, nosotros estamos realizando aquel acto más propio de nuestra naturaleza creada por Dios. Estamos tratando con el que nos creó. Así que la oración cristiana va a ser de ese modo una participación de la oración de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Yo os he dado ejemplo, va a decir nuestro Señor, para que vosotros hagáis también como yo he hecho. Cristo nos ha dejado un camino para que sigamos sus huellas, nos dice la Escritura también. Nos ha dejado un camino, nos ha mostrado un camino para que sigamos nosotros sus huellas. Entre todo lo que ha hecho, la oración ha sido parte fundamental, ¿sí? Entonces, así como Cristo, sacerdote, ofreció todo al Padre, así también nosotros hemos de ofrecer todo al Padre, de tal modo que nuestra vida esté dirigida a Él. Si nosotros no dirigimos toda nuestra vida, nuestra existencia a Dios, es como una existencia insípida. Si la sal vosotros sois la sal del mundo, si la sal se vuelve sosa, ¿quién la volverá a salar? No sirve más que para ser arrojada fuera, dice el Señor. Fijémonos en el ejemplo de la iglesia, lo que la iglesia nos quiere a nosotros dar como modelo. La iglesia tiene como fin principal el culto a Dios, que se realiza con la oración. Así entonces, la iglesia lo que hace con su actividad principal, su predicación, que siempre va unida a la oración, siempre no hay predicación en la misa sin la oración en la misa, así en todos los sacramentos. Entonces,
Predicación y oración van juntas. Es como que la oración es como la consecuencia de la predicación, ¿sí? Se predica para que se ore. Se predica para que uno trate con Dios. Se predica para que la gente se dirija a Dios. Bueno, entonces, y eso es por la función sacerdotal de la iglesia. La iglesia tiene una función sacerdotal, así como su fundador, que es Jesucristo, tiene una función sacerdotal con la cual ella une a los hombres a Dios. Y nosotros también, por participar de ese sacerdocio de Jesucristo, por el sacerdocio común de los fieles, todos estamos llamados nosotros también a hacer oración para poder hacer que todas las cosas tiendan o se dirijan a Dios. En primer lugar, nuestro corazón. En primer lugar, nuestro corazón. Entonces, el pueblo cristiano así está destinado a la oración por su condición sacerdotal. Así que, una actividad no puede llamarse de cristiana, ciertamente, si es que no conduce a la contemplación. No puede ser eso. No es cristiana si no conduce a la contemplación. Algunos ponen mucho énfasis en las obras de caridad. Mucho énfasis en las obras de caridad, como si eso es lo propiamente cristiano. Y entonces nosotros podemos responder que ciertamente las obras de caridad son una, como dice Juan Bautista Chotar en su El alma de todo apostolado, son una superabundancia de la vida interior. Superabundancia de la vida interior. Porque si no, las obras de caridad no se distinguen en nada de la filantropía. Todos hacían cosas buenas en todos los tiempos. Mucha gente hizo cosas buenas o cosas de caridad en todos los tiempos. Pero no es para eso para lo que vino el Señor. Si es para ser buenos y hacer cosas buenas, ya había un montón de otras religiones. Fue necesario que el Hijo de Dios se encarne para que gracias a esa encarnación se pudiera dar pudiera hacer que los hombres se dirijan a Dios, principalmente por la oración. Entonces, una actividad propiamente cristiana si esa actividad exterior, esa obra de celo, esa obra de apostolado o ese trabajo es una superabundancia de la vida interior, ¿sí? Uno puede decir, pero hemos hecho tantas cosas ya al día de hoy sin poner la oración como centro, como origen o como culminación y como fin último. Entonces, ¿qué pasa si todas estas cosas que hemos hecho no tuvieron la oración, o sea, el trato con Dios, el culto a Dios, la unión con Dios como fin último? Bueno, justamente se trata de que en este pequeño curso nosotros aprendamos a profundizar en esa idea. Entonces, fijémonos en el fin último. El fin último es conocer, amar y servir a Dios. Alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Eso ya en el cielo, en el cielo. Y en la tierra eso tiene que comenzar. Comienza en la tierra. La oración es condición sine qua non. Hasta el ladrón arrepentido en la cruz hizo oración. ¿Cómo? Cuando le dijo a Jesús, acuérdate, Señor, de mí cuando estés en tu reino. Reconoció sus pecados, reconoció la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, pidió su perdón. La oración entonces es una relación personal, filial e inmediata del cristiano con Dios. Expliquemos esto. Es una relación. Primero, es una relación. No es un sentirse bien, no es una especie de conocimiento que está ya en nosotros. No, es una relación. Hay un yo y hay un tú, ¿sí? Hay dos personas que se relacionan aquí. Entonces, aunque Dios pudiera vivir en nosotros, eso significa simplemente que es otra persona, no es que Él hace parte de nosotros como si fuese que Dios, nosotros pasamos a ser como Dios propiamente. No, acá hay una relación. Significa que hay dos cosas distinguibles y que siempre serán distinguibles, que es el alma del cristiano, o sea, la persona del cristiano, y Dios, la persona de Dios, ¿sí? La persona Dios. Entonces, aquí tenemos esta relación. Es una relación personal. Es una relación personal porque no es una relación que yo hago a través de otro, ni como, digamos así, miembro de una colectividad en la cual yo me pierdo. Hay un yo que se relaciona, no un nosotros.
sino un yo que se relaciona. Aunque en el Padre Nuestro, uno diga Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿sí? Y nosotros hagamos una oración en plural, la dimensión personal es una dimensión completamente, una dimensión de la cual nosotros no podemos renunciar. Es irrenunciable esa dimensión personal. Porque al final, es el que se salva, es la persona o no. No es que yo puedo salvarme porque otros hicieron el bien y yo no hice ningún bien. Otros hicieron el bien para que yo pueda ser empujado a poder hacer el bien. Pero si yo no hago ningún bien, no puedo salvarme. Entonces, esta relación es personal. Es filial, porque es una relación fundada en la filiación, en esta filiación que nosotros hemos recibido gracias al bautismo. No estamos hablando con Dios como un jefe, ni como nuestro amo, ni como un señor así a secas, sino con nuestro Padre. Cuando recen así. Padre nuestro. O sea, el trato con Él es un trato de padre. Un trato de padre e hijo. O sea, lo tratamos como padre. Entonces, hay que pensar en todas esas características del trato con quien sabemos es nuestra fuente. Con quien sabemos que nos ama. Eso es trato filial. Y finalmente es inmediata. No hay intermediarios aquí. No hay intermediarios. Sino que es inmediata. Yo puedo ponerme de rodillas y empezar la oración diciendo, Padre mío. No estoy utilizando intermediarios. Inclusive cuando rezo a los santos. Cuando me dirijo a los santos, me dirijo a Dios a través de los santos, pero es a Dios que está en los santos, que ha obrado en ellos, que está presente en ellos. Así que esto es fundamentalmente la oración, ¿sí? La oración no está separada del ejercicio de las virtudes porque la oración no es simplemente una especie de repetición de palabras. Sería muy completamente incoherente y por incoherente irreal, porque la incoherencia es fundamentalmente una imposibilidad de la realidad. Si acá una cosa que es incoherente, esto no puede sostenerse, ¿sí? No puede sostenerse. Entonces, cuando digo yo que es incoherente que yo ejercite la oración y no ejercite las virtudes, es porque la oración, por ser el trato con alguien con quien procuramos unirnos, y la unión significa una cierta imitación, entonces no puedo yo hacer oración sin pretender parecerme a Dios. Pero como yo no puedo parecerme a la naturaleza divina, entonces, ¿qué hace Dios? Dios lo que hace es darme santos y darme algunos santos que me sirvan de modelo, y en la plenitud de los tiempos me da a su Hijo que se encarna para darme un modelo. Entonces, todas las virtudes resplandecen en Jesucristo. Si yo quiero hacer oración, es porque yo quiero, y aquí viene esta cuestión muy importante de la naturaleza de la oración, es porque yo quiero, aunque sea de forma general, parecerme a Dios. Parecerme a Dios que se hizo visible en su Hijo Jesucristo. Esto es la oración. Diría Santa Teresa que es un trato de amor, estando muchas veces a solas, un trato personal, estando muchas veces a solas, con aquel que sabemos que nos ama. Va a decir eso Santa Teresa respecto de la oración. Nosotros no podemos pensar que la oración es solamente una especie de protocolo que uno cumple. Mucha gente, al rezar el Santísimo Rosario, al rezar el Padre Nuestro, al rezar la liturgia de las horas, piensa que es solamente una cuestión de protocolo que se cumple y ya está. Evitando, ¿sí?, o postergando todas estas cosas que corresponden propiamente al trato con Dios, que es tratar con Él, es hablar con Él, es considerar que yo sé que me ama, y es amarlo también, o sea, quererlo, desearlo, buscarlo. Bueno, todas esas cosas tiene propiamente la oración. Veremos en las otras clases otros aspectos muy importantes de la oración que son generalmente olvidados y que hacen justamente que no se pueda desarrollar la oración como conviene.